Instituto Bíblico y Ministerial Bethesda, formando ministros competentes para un ministerio fructífero. Nos complace nuevamente darles la bienvenida al Diplomado de Estudios Bíblicos y Servicio Ministerial. Este programa es una colaboración entre el Centro Misionero Bethesda y el Instituto Bíblico Ministerial Bethesda. Hoy comenzamos con nuestra primera clase de Nuevo Testamento 1, pero antes queremos extender un cordial saludo a nuestros estudiantes que se encuentran en los diferentes lugares de Colombia, Ecuador, Perú, España, Estados Unidos, Italia y Bélgica. Y si usted nos escucha de otro lugar que no mencionamos, por favor escríbanos y háganos saber. Es maravilloso tener una comunidad global reunida aquí. También queremos saludar a los fieles oyentes de nuestra cadena radial auténtica a nivel nacional, asimismo a los televidentes de CMB Televisión y a todos los que nos siguen en Facebook y YouTube en @Instituto Bíblico CMB. Es una bendición para nosotros compartir este espacio de aprendizaje donde el principal fundamento de este programa es la palabra de Dios. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de nuestros medios de comunicación y plantear sus preguntas en vivo, las cuales serán resueltas en el transcurso del programa. Ahora, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro pastor Héctor Fabio Cortés, que nos acompaña desde la ciudad de Cali. Bienvenido, pastor. Saludos, bendiciones para todos en este tiempo hermoso donde nos disponemos para aprender. Soy el pastor Héctor Fabio Cortés, pastor del Centro Misionero Bethesda La Floresta en la ciudad de Cali, y les estoy dando la bienvenida a esta materia de Evangelios 1, aquí en el Instituto Bíblico y Ministerial del Centro Misionero Bethesda. Quiero darle las gracias al Señor por su vida, porque usted está muy dispuesto para este tiempo, para aprender, para ser edificado por el Señor y para ser lleno de su palabra. Gracias damos al Señor por este tiempo que nos regala y porque ahora el Instituto Bíblico está llegando a través de la televisión, de las redes sociales, de la radio, que es muy importante. Así que nos disponemos para que veamos esta materia llamada Evangelios 1, aquí en el Instituto Bíblico. Quiero hacerle la presentación entonces. La presentación es de esta manera. Primero empezaremos con la introducción, que es muy importante. Luego con el periodo intertestamentario, que nos llevará a hacer un recorrido antes del Nuevo Testamento, antes de los Evangelios, cómo se prepara todo antes de la venida del Señor Jesucristo. Luego vamos a mirar los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Son tres: el evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Tienen muchas similitudes, ven al Señor Jesucristo con una vista, con una mirada muy similar, por eso se le llama evangelios sinópticos. También vamos a ver Hechos de los Apóstoles. Así que en este Nuevo Testamento 1 estaremos viendo el periodo intertestamentario, los evangelios sinópticos, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Nos preparamos entonces y le damos gracias a Dios porque es tiempo de aprender, es tiempo de mucha bendición. Y empezamos
con la introducción. El Nuevo Testamento es principalmente un registro de eventos históricos. Las buenas noticias, las enseñanzas y la vida del Señor Jesucristo. Esto es lo que recoge las buenas noticias. La obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que de parte del Padre vino a salvar a la humanidad de la condenación eterna, del pecado. Vamos a ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo y luego la continuación de su obra por medio de sus discípulos en todo el mundo, usted y yo. También el Nuevo Testamento es el cumplimiento de los eventos antes escritos en el Antiguo Testamento. Más allá de esto, se escribió bajo la guía sobrenatural del Espíritu Santo. Esto significa que el Antiguo Testamento es inerrante, posee autoridad divina y sigue vigente para la iglesia de hoy, a lo largo de la historia humana hasta el regreso del Señor. El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia cristiana que está formado por un conjunto canónico de libros y cartas escritas después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Se le designa como Nuevo Testamento desde Tertuliano en la iglesia cristiana. En el Tanaj hebreo, llamado por los cristianos Antiguo Testamento, los judíos, a excepción de los llamados judíos mesiánicos. Ellos no tienen el Nuevo Testamento en común con los cristianos. Quiero entonces explicarle esto aquí. El Tanaj hebreo, nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Los judíos no aceptan el Nuevo Testamento, a excepción de los judíos mesiánicos. Los demás no tienen el Nuevo Testamento en común con nosotros, no lo tienen. Ahora miremos cuál es el significado y el origen del término Nuevo Testamento. La Biblia está dividida en dos secciones, las cuales son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero exactamente, ¿qué significa? La palabra griega para testamento es diateké. Se usaba generalmente para designar la última voluntad, o también significa pacto, que es la mejor traducción. En hebreo, berit, que significa alianza o pacto, convenio planteado por una de dos partes y que tiene que ser aceptado o rechazado por la otra, entendido que ésta no puede cambiarlo, aunque no lo acepte la otra parte, no lo puede cambiar, y que habiéndolo aceptado, ambas partes quedan atadas conforme a los términos formulados en dicho pacto, en dicho acuerdo. Se refiere a un nuevo arreglo hecho por una de las partes en la que la otra decide aceptar el pacto. Lo que le estoy explicando es que, según el significado del hebreo, el antiguo pacto y el nuevo pacto es un arreglo que hacen entre Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Hay un pacto que ya está mandado a recoger, hay un pacto que está en desuso. Viene el Señor Jesucristo y propone un nuevo pacto, a lo que nuestro Padre Celestial acepta. Él le da la aceptación de este nuevo pacto y de esa manera el Dios de los cielos se compromete a llevar adelante ese nuevo pacto, esa nueva alianza, ese nuevo acuerdo que está estableciendo nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces que entendamos que este pacto o esta alianza ya no se puede cambiar. Se refiere a un nuevo arreglo hecho por una de las partes en la que la otra decide aceptar el pacto. El uso del pacto de Dios designa una nueva relación en la que los hombres pueden ser recibidos por Dios. En eso se basa el nuevo pacto establecido por la sangre de Cristo. Ahora, los creyentes en el Señor Jesucristo pueden ser recibidos y aceptados por Dios. Cosa que no sucedía antes. Eso no sucedía porque el hombre estaba hecho un enemigo de Dios por el pecado. Pero ahora, por la sangre del pacto nuevo y eterno, el hombre tiene entrada al reino de los cielos, a la presencia del Señor. Ahora es digno de la aceptación de nuestro Padre Celestial. El Antiguo Testamento o pacto es el trato de Dios con el pueblo de Israel en base a las tablas dadas a Moisés en el monte Sinaí. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, el pacto se dio por anticipado en Jeremías. Cuando usted va al capítulo 31, versículo 31 del libro de Jeremías, usted va a encontrar esto. Dice así, abro comillas: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel
y con la casa de Judá, cierro comillas. Pacto que fue instituido por el Señor Jesús, abro comillas. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Eso está en primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 25. Aquí se describe el nuevo pacto de Dios con los hombres y con cada nación que aceptaran la salvación por medio de la fe en Cristo. El antiguo pacto reveló la santidad de Dios en el estándar moral de la ley y prometió un redentor. El nuevo pacto muestra la santidad de Dios en su Hijo justo. El mensaje central del Nuevo Testamento es este: Cristo se dio a sí mismo para la remisión de pecados, abro comillas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Las personas, o sea, la iglesia, quienes han recibido su salvación, así el tema central del Nuevo Testamento es la salvación del hombre a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos un diagrama que sería muy especial y sería muy adecuado que usted tuviera la cartilla, tuviera el módulo, para que nos fuera siguiendo. Aquí se habla de las promesas hechas por Dios a Abraham en el pacto abrahámico, Génesis 12, del 1 al 3. Luego, el pacto palestino, Deuteronomio 27, 30. Luego, el código mosaico, Éxodo 20 y Gálatas 3. Luego, el pacto con David, pacto davínico, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 14 al 16, y Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33, y Apocalipsis 20, 6. Luego de eso viene el nuevo pacto, que está allí donde les dije, Jeremías capítulo 31, más puntualmente el versículo 31, y Santiago, capítulo 1, versículo 18. Ahora, en Cristo, las promesas se cumplen. Las promesas se cumplen en Cristo y a través de Jesucristo, por Jesucristo. De manera que las promesas fueron cumplidas en la simiente, no en las simientes, como si hablara de muchas personas, no. Habla de la simiente que es Cristo, para que nosotros, los herederos de la promesa, entonces seamos poseedores de la herencia. Ya en nosotros no hay muchas promesas, se cumplieron en Cristo y ahora yo soy heredero de la herencia. Así es. De tal manera que a través de Jesucristo viene la iglesia y en la iglesia se establece la entrada al reino de los cielos. Si nosotros vemos el diagrama más abajito, está de esta manera. Adán y Noé. Después de Adán y Noé, la formación de Israel, los patriarcas Josué y Moisés, la teocracia, cuando era el Señor el que mandaba a través de los jueces, a través de los sacerdotes como Elí, como Samuel. Luego la monarquía, los reyes. Entre la teocracia y la restauración del exilio están los profetas, que tuvieron su época muy marcada allí. Viene el exilio, luego la restauración. Después de la restauración, donde entran Esdras, Nehemías, en esa restauración, vienen los apóstoles, claro, y como cabeza de todos está nuestro Señor Jesucristo. Le reitero el propósito de que usted tenga su módulo, que usted lo pueda pedir. Usted puede mirar en la base de la pantalla, allí le damos la información para que usted tenga dónde pedir su módulo, dónde inscribirse. Qué bueno sería que usted lo pudiera hacer. Continuamos entonces. Estamos en la introducción de la materia Evangelios 1, que consta del estudio de los sinópticos, que son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y veremos también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Continuemos. Últimos sucesos del Antiguo Testamento. Para comprender el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo un pueblo escogido llega a recibir las promesas hechas en el Antiguo Testamento, a pesar de estar sometidas a los romanos. El pueblo de Israel estaba sometido a los romanos, pero esto no fue impedimento para que se cumplieran las promesas de Dios en este pueblo. En un momento tan difícil como era la cautividad de Roma sobre Israel, viene el Redentor, aparece el Mesías, y por encima de todas estas dificultades se cumple. Más bien,
se cumplen en Jesucristo todas las promesas que el Señor le había hecho a Abraham y a toda su descendencia. Vamos a ver una vista general desde el reinado de Saúl y David, luego el reino dividido después de la muerte de Salomón y por último desde el reino dividido hasta el nacimiento de Cristo. Es una historia muy bonita y es una secuencia muy hermosa en las cuales siempre habrán 14 generaciones, entre una y otra, 14 generaciones. Miremos entonces desde el reino unido hasta el reino dividido. Saúl, el primer rey de Israel, ofreció a Dios sacrificios más que obediencia, por lo que Dios escogió a David, hijo de Isaí, de la tribu de Judá, para que fuera rey de Israel, y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso reinó del año 1011 al 971 antes de Jesucristo. Durante su reinado, David tuvo el deseo de construir para Dios un templo en Jerusalén. Dios conocía las intenciones de David, pero como éste había sido hombre de guerra, reservó la construcción del templo para Salomón, su hijo. Él fue el sucesor de David, cuya madre fue Betsabé. El día en que se llevó el arca del pacto al interior del templo y se dedicó al Señor, Salomón se postró ante Dios y le recordó las promesas de su pacto. Del cielo cayó fuego, el cual consumió los holocaustos, y la gloria del Señor llenó el templo. Pero Salomón desobedeció a Dios, pues se casó con mujeres extranjeras y levantó altares para los ídolos en los lugares altos de Jerusalén. Ya entrado en años, Salomón se dejó seducir por sus mujeres. Ellas lo indujeron a rendir culto a otros dioses, muy diferente a su padre David. Porque David nunca se dejó seducir por nada, se mantuvo siempre fiel al Señor, buscando al Señor, mientras que el corazón de Salomón se alejó de Dios. Al morir Salomón, Dios dividió en dos el reino de Israel, desde el reino dividido hasta el nacimiento de Cristo, como subtítulo, allí lo tiene usted en su módulo, desde el reino dividido hasta el nacimiento de Cristo. En el año 931 a.C., las tribus de Judá y Benjamín formaron el reino del sur, o de Judá, cuya capital era Jerusalén. Otras 10 tribus formaron el reino del norte, o de Israel, cuya capital fue Samaria. Muy pronto el reino de Israel se entregó a la adoración de los ídolos, por lo que en el año 722 a.C., Dios permitió que los asirios los llevaran cautivos. Allí entonces Israel, que no lo podemos confundir con Judá, no. Israel, 10 tribus fueron llevadas en cautiverios, todos fueron llevados en cautiverio. Aunque los profetas del Señor advirtieron al reino del sur que ellos serían llevados cautivos si no se arrepentían de su desobediencia e idolatría, Judá, ahora sí Judá, ya no Israel, que era el reino del norte, Judá, el reino del sur, no les hizo caso. En el año 605 a.C., Nabucodonosor, antes de llegar a ser rey, atacó a Jerusalén y llevó cautivos a Babilonia al rey de Judá y algunos de los príncipes de Israel, de Judá. Nabucodonosor volvió a atacar al reino de Judá y esta vez se llevó a Babilonia 10,000 cautivos, uno de los cuales era Ezequiel. Esto lo vemos más adelante. Para el año 580 a.C., Babilonia, que ya era la potencia mundial de aquellos tiempos, conquistó a Judá, destruyendo la ciudad de Jerusalén, el templo de Salomón, que había construido durante su reinado. Bueno, lejos de Jerusalén y de su templo, los exiliados establecieron sinagogas para poder preservar su fe. Esas sinagogas se convirtieron en centros de enseñanza y de adoración. Mire cómo el Señor usa todas las cosas, aún las dificultades, para extender su reino, para extender su palabra. Eso le pasó al pueblo de Judá. Ellos, aunque lejos de Jerusalén, abrieron sus casas de oración, les llaman sinagogas, y empezaron a enseñar la Torá, a enseñar lo que ellos en ese tiempo tenían como de parte de Dios. Algún tiempo después de la división del reino y el cautiverio de Judá, los exiliados llegaron a ser conocidos como los hombres de Judá, es decir, judíos. Allí se les conoció como muchos de nosotros hoy les llamamos a los israelitas, judíos, pues refiriéndose a que son de la tribu de Judá. Hay un cuadrito allí muy interesante que si usted
tiene su guía, lo puede estar viendo. El marco histórico, que sería de esta manera, marco histórico de todo lo que le he venido diciendo. La división del reino en el año 975 a.C. El reino de Judá sobrevive al de Israel 135 años. 135 años después de que Israel fue llevado cautivo, entonces fue llevado cautivo Judá. La cautividad y el fin de los reinos, cuando llevan cautivo a Judá, eso está en el primer libro y en el segundo libro de los Reyes y en el segundo libro de las Crónicas. Primero y segundo libro de Reyes y segundo libro de las Crónicas. Ahora viene el cautiverio asirio sobre Israel. Eso está en el año 721 a.C. El cautiverio babilónico sobre Judá en el 586 a.C. El cautiverio donde estuvo Jeremías, Ezequiel y Daniel, que están en dichos libros. Allí se cuenta ese cautiverio. Ahora viene la destrucción de Jerusalén y el templo, porque fueron destruidos todos dos. Eso lo encontramos en segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículos 9 y 10. Y por último, en este cuadrito está el decreto de Ciro. ¿Cuál fue el decreto de Ciro? Hombre, vaya y reconstruyan a Jerusalén. Eso está en Esdras. Esdras, desde el capítulo número 1, usted lo puede encontrar. Vemos hasta aquí entonces cómo hemos hecho el resumen de las cosas que sucedieron, de las cosas que pasaron entre el momento en que David tomó el reinado. Podríamos decir que desde Saúl tomó el reinado hasta cuando murió David. Se dividió el reino en dos partes, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Las del norte se llamaron Israel, las del sur se llamaron Judá. Vienen las potencias de ese tiempo y destruyen a Israel, lo llevan cautivo. Más de 100 años después vienen otra potencia como los babilonios y se llevan a Judá. Bueno, lo atacan 2 veces y por fin se llevan muchos exiliados. Es allí donde nosotros podemos ver la historia de Daniel, de sus amigos. Así es. Luego nos encontramos nosotros a Nehemías, cuando ya Ciro da el decreto de que se puede ir a restaurar a Jerusalén, cosa que no les gustó mucho a Tobías y Sanbalat. Ya usted lo puede ver, esa gran historia en el libro de Nehemías. Ahora miremos cómo fue la preparación para el Nuevo Testamento, para el Nuevo Pacto, para el Nuevo Acuerdo. ¿Cómo fue? En los tiempos del Nuevo Testamento, Roma era quien gobernaba sobre la mayoría del mundo. Pero en una región llamada Belén de Judea, nació uno que cambiaría el mundo, Jesús de Nazaret. Dios había preparado al mundo para la venida del Mesías. Varios factores contribuyeron a esta preparación. El primero, la preparación vino a través de los judíos. ¿De qué manera? El pueblo de Israel fue escogido por Dios de entre todas las naciones para ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Abro comillas. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Cierro comillas. Esto está en Deuteronomio capítulo 7, versículo número 6. Esto se inicia con promesas de Dios dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Abro comillas. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Puedes leer el 3 que también forma parte de este punto. Por este motivo el Antiguo Testamento habla de Cristo y se da cumplimiento en el Nuevo Testamento. Todo lo que el Señor le dice a Abraham se cumple en Cristo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso no se cumplió en Abraham, pero en Jesucristo sí se está cumpliendo. Ahora, aunque Israel fue desobediente y fue tomada en cautividad como juicio de Dios por su dureza de corazón, no obstante Dios devolvió un remanente a su patria después de 70 años, como Dios había prometido.
en preparación para la venida del Mesías. Aunque hubieron 400 años de silencio después de la redacción del último libro del Antiguo Testamento, Dios estaba presente y su promesa vigente. ¿Qué más hay aquí en la preparación? A través del idioma griego, Dios preparó al mundo para el Nuevo Testamento, para la venida del Mesías. Cuando Cristo vino, preparó a sus discípulos para predicar el Evangelio, abro comillas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cierro comillas. Mateo 28, 19 y 20. Esto es lo que A.T. Robertson llamó un lenguaje mundial. Ese fue el resultado de las conquistas y aspiraciones de Alejandro el Grande, hijo del rey Filipo de Macedonia, que más de 300 años antes del nacimiento de Cristo, arrasó el mundo antiguo conquistando nación tras nación. Su deseo era un mundo y un idioma. Como consecuencia de sus victorias, estableció el idioma griego como la lengua común y la cultura griega como el modelo de pensamiento y vida. Aunque su imperio fue de vida corta, el efecto de diseminar el idioma griego perduró. Como resultado, se escribieron los libros del Nuevo Testamento en el idioma común del día, griego koiné. No se escribió en hebreo o arameo, aunque todos los escritores del Nuevo Testamento eran judíos, salvo Lucas, que era un gentil. Este fue el lenguaje que se usó. También la preparación vino a través de los romanos, como punto C, como punto 3, tú lo puedes seguir allí como quieras, a través de los romanos. Cuando Cristo nació en Palestina, Roma gobernaba el mundo. Palestina estaba bajo la ley romana, la guerra civil más larga y más sangrienta en la historia de Roma había acabado finalmente con el reinado de Augusto César. Como resultado, habían llegado a su fin más de 100 años de guerra civil y Roma había extendido sus límites inmensamente. Además, los romanos construyeron un sistema de caminos que, con la protección dada por su ejército, que los patrullaba a menudo, contribuyó en gran medida a facilitar y dar seguridad a los viajeros que podían movilizarse de un lado a otro del imperio. Hubo un gran tiempo de paz y prosperidad, haciendo de Roma un lugar seguro para vivir y viajar. Eso introdujo un periodo llamado Pax Romana, la paz de Roma, desde el año 27 a.C. hasta el año 180 después de Cristo. La presencia del gobierno y la ley romana ayudó a preparar al mundo para la venida y ministerio de Jesucristo para que el Evangelio pudiera predicarse. En Marcos 1, 14 y 15 podemos ver algo muy importante, y es que después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estamos dando entonces la información de cómo el Señor empezó a preparar al mundo entero para la venida del Mesías y para el establecimiento del Nuevo Testamento. Muy importante que nosotros podamos comprender, podamos entender cómo Dios tiene el control de todas las cosas y cómo a Él no se le escapa ningún detalle. Mire que usó al pueblo romano, al imperio romano, al gobierno de Roma, a ese gran gobierno, a ese gran imperio establecido allí, a fuerza, a violencia, lo usó para abrir caminos en todo ese reino, en toda esa comarca, en toda esa región, para que la gente pudiera viajar con una muy aceptable seguridad. Esto, en el momento de predicar el Evangelio, a través de Pablo, a través de Silas, Bernabé, el mismo Juan Marcos, pues ya todo estaba dado para que hubiera una seguridad en el viajar en barco, en el viajar por carretera, por tierra. No era como en los tiempos cuando Roma no se había establecido como reino predominante, porque antes de Roma
no habían caminos y era muy peligroso, los delincuentes abundaban y no era seguro transitar por estas tierras. Ahora entonces Dios lo estaba preparando todo para la venida de su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que nosotros entonces veamos la mano de Dios en todo momento, a toda hora. En cada parte de la historia está presente la voluntad perfecta, la voluntad poderosa de nuestro Dios. Quiero entonces pasar ahora a un punto llamado periodo intertestamentario, un periodo donde como que se conectan los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, donde se hace una conexión, aún a pesar de los 400 años de silencio que el Señor decidió tener antes de Mateo, desde Malaquías hasta los escritores de los evangelios. Miremos entonces. Período intertestamentario. En este periodo entre el tiempo de los últimos escritos del Antiguo Testamento y la aparición de Cristo, se conoce como el período intertestamentario o entre los testamentos, lo podríamos llamar así. Período entre los testamentos. Se extendió desde la época del profeta Malaquías, alrededor del año 400 a.C., hasta la predicación de Juan el Bautista, alrededor del año 25 después de Cristo. Debido a que no hubo palabra profética de Dios durante el periodo de Malaquías hasta Juan el Bautista, algunos se refieren a él como los 400 años de silencio. Algunos dicen, ese periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se tiene que llamar los 400 años de silencio, porque el Señor parece ser que no envió profetas, nada, absolutamente nada, dejó todo calmadito para que viniera entonces Juan el Bautista abriendo camino al Señor. Eso entonces podríamos llamarlo como los 400 años de silencio. El ambiente político, religioso y social de Israel cambió significativamente durante este periodo. La visión profética en el libro de Daniel, en los capítulos 2, 7, 8 y 11, podríamos mostrarlo como lo histórico en este periodo intertestamentario, lo profético en este periodo entre los testamentos. Así que estos 400 años de silencio fueron utilizados por Dios para que Israel fuera conquistado y dominado por 4 imperios, por lo que estudiaremos cada periodo por separado. Es muy importante saber que en estos 400 años de silencio, Israel fue gobernado, fue dominado, fue conquistado por 4 imperios diferentes. Aquí también hay un cuadrito que si usted lo puede disfrutar, qué bueno. Cronología de Israel desde Ciro hasta Roma. Lo último que nos dimos cuenta, Ciro, cuando ya viene Juan el Bautista, estamos con Roma. Periodo intertestamentario desde el año 444 a.C. hasta Juan el Bautista. 400 años de silencio desde Malaquías, 425 a.C. hasta los eventos narrados por Lucas. Hay 2 grupos aquí. El grupo de Esdras, desde el 458 a.C., que usted lo puede leer en Esdras capítulo 7, versículo 7. Hay otro grupo que es el de Nehemías. Él va a reconstruir los muros de Jerusalén, esto direccionado por Artajerjes, año 444 a.C. Alejandro Magno tiene bastante que ver allí. Él estuvo desde el 336 hasta el 323 a.C. Ptolomeo Filadelfo, desde el 285 hasta el 246 a.C., la edición de la Septuaginta. También la profanación del templo a través de Antíoco, ¿sí? Cuarto, Epifanes, en el año 168 a.C. Recuerde que esto fue la profanación del templo por mano de Antíoco IV, Antíoco Epifanes. Eso sucedió en ese tiempo. Luego viene Herodes el Grande, el año 37
hasta el año 4 antes de Jesucristo. Entonces son 4, escúchame, son 4 gobiernos: Alejandro Magno, Ptolomeo, Antíoco y Herodes. Son 4 reinos que gobernaron y dominaron a Israel antes de que llegara Juan a predicar la venida del Señor Jesucristo. Miremos algunas cosas. Las profecías de Ageo y Zacarías están entre el 537 a.C. y el 444 a.C. En el 445 al 425 a.C. vienen las profecías de Malaquías. Alguien se podrá estar preguntando: pastor, ¿por qué está descendiendo? ¿Por qué dice que alguien estuvo desde el 433 hasta el 425? ¿Por qué retrocede? Dios es tan inmensamente grande y tan poderoso que Él puso, claro, a que se fuera descontando. Va a llegar la hora, como quien dice 10, 9, 8, 7, 6, 1, 0, llegó. Por eso usted ve que antes de Cristo los años van menguando, se van disminuyendo. Así que alguien gobernó desde el año 444 hasta el año 425. ¿Cuánto estuvo allí? Al 35:10, al 44:9, 19. Gobernó 19 años, pero tan raro, estuvo desde el 44 hasta el 30. Sí, porque estábamos disminuyendo hasta la venida de Cristo. Cuando viene Cristo, entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoy vamos en el año 2023, después de Cristo. Antes de Cristo disminuían los años para llegar al año 0, que iba a venir el Señor Jesús. Ahora vamos aumentando hasta la llegada, hasta la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy explicando entonces algunos acontecimientos que sucedieron. Entre el año 350 a.C. y el año 333, Judea forma estado teocrático con moneda autónoma. En estos años, Judea entonces se hace como un poquito independiente, se hace un poquito fuerte. Luego, del año 333, más o menos hasta el año 198 a.C., viene los Ptolomeos, del 322 al 198. Viene los Seleucidas luego, del 198 al 168. Allí hay un hecho en el año 168 que duró unos años, hasta el 143, y fue la revuelta de los macabeos. Todo eso hace parte de la historia del pueblo de Israel. A eso se le llamó la época helenística, al año 333 hasta el año 63, muy cerca, antes del Señor Jesucristo. Luego, en el año 168, viene lo que nosotros conocemos como la dinastía de los Asmodeos. Ellos duraron desde el 142 hasta el año 37 a.C. Por allí gobernó Pompeyo a Judea. Volvió Judea a estar gobernado desde el año 63 a.C. Eso llegó hasta el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesús. El nacimiento del Señor Jesucristo, entonces, se da bajo el Imperio Romano. Pompeyo todavía está gobernando, gobierna muy poco, porque muere, y por eso es que el Señor Jesús puede volver de Egipto a Israel. Allí está. Es un cuadro muy, muy educativo que nos ayuda a entender muchas cosas. Si usted tiene la cartilla, lo felicito. Es una ventaja muy grande poder tener este módulo. Vamos a ver algunos periodos y algunos aspectos durante estos periodos. El periodo del año 549 a.C. le podemos llamar el periodo persa tardío. El periodo persa, según textos bíblicos, comienza en el año 549 a.C. con el reinado de Ciro. Los autores mencionados describen que sus conquistas eran muy respetuosas con las culturas dominadas.
lo que incluía su religión, costumbres, gobernadores, pero imponían tributos justos y lealtad al imperio. Ese fue el periodo donde el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia y es el momento donde Ciro permite a los judíos volver a Jerusalén con los tesoros del templo que había robado Nabucodonosor y les permite reconstruir el templo. Ese es el tiempo donde usted puede leer en Nehemías y algunos otros libros cómo él da el decreto de la autorización, el permiso de ir y reconstruir los muros de Jerusalén, luego el templo. Allí está. Los judíos no formaban un pueblo independiente, sino que pertenecían al imperio persa y tenían que obedecer a los gobernadores designados por el rey de Persia. Es importante entender esto. Ahora, miremos los aspectos religiosos de los persas, donde estuvieron los judíos cautivos. Con los persas, los judíos no tuvieron problemas para dar culto a Dios. Incluso los distintos líderes del imperio persa ayudaron a los judíos a restablecer su culto a Dios. Abro comillas. El principio fundamental de la religión persa se encuentra en el Avesta, escrito por Zaratustra. Se trata de un dualismo entre el bien y el mal. Para los persas existían los espíritus del bien y los espíritus del mal. El destino de cada persona dependía del bando en que se situaba. Cierro comillas. Según William Barclay, en el comentario de Segunda Carta a los Corintios 4, cuando los judíos fueron conquistados por los persas, esta idea influenció en su manera de pensar. Esto a los persas les trajo una influencia por lo que pensaban los judíos. Miremos otro aspecto. Avances durante el periodo persa. El imperio persa fue de gran ayuda para la historia y el desarrollo de las civilizaciones posteriores, influenciando de forma importante en la religión, las leyes, la política y la economía. Algo a destacar es que a nivel político poseían la mejor organización conocida hasta la época. Alejandro Magno incorporó a sus conquistas las ideas y la arquitectura persa. El mundo fue cambiando con estas conquistas, sí señor. En medio de este periodo los judíos volvieron a Jerusalén, como se mencionó anteriormente. El primer retorno empezó en el año 538 a.C. La historia nos relata que los asirios, al cautivar a Israel, dejaron una especie de vigilantes que se oponían al regreso del pueblo. A estos los conocemos como samaritanos, quienes habían adoptado partes del judaísmo, por lo que el regreso de los verdaderos judíos no era bien recibido. Durante esta época los judíos seguían esperando las promesas de la restauración total de Israel, prometida por Isaías y Ezequiel. Aunque fue un tiempo de cierta permisividad hacia ellos, no dejaban de ser súbditos de otro imperio. Es algo que no podemos olvidar. Durante el periodo persa se escribieron los últimos textos bíblicos del Antiguo Testamento y fue el inicio de los 400 años de silencio hasta la venida de Jesús. Finalmente el imperio persa cayó en manos de Alejandro Magno entre el año 333 a.C. y el año 331 a.C. Jerusalén fue dominada por los griegos. Ahora miremos algo muy importante. El periodo griego desde el año 333 a.C. ¿Cómo fue ese periodo griego? El dominio griego sobre los judíos se produjo en el año 333 a.C. a manos de Alejandro Magno. Las ciudades de Palestina, a excepción de Gaza, fueron conquistadas rápidamente. Años después, en el año 323 a.C., Alejandro Magno murió y se desencadenó una lucha de poder dentro de sus sucesores por ver quién sería el sucesor de Alejandro. Al final, el imperio se dividió en varias zonas y el pueblo judío quedó en medio de las dos grandes partes del imperio. Inicialmente fue Ptolomeo I de Egipto, quien dominó Palestina. Palestina era un territorio estratégico y próspero, por lo que el pueblo de Israel fue dominado por unos y por otros, envueltos en luchas y conspiraciones por el poder del territorio. Otro aspecto a resaltar que contribuyó a la helenización fue lo que concierne al idioma, pues las ciudades dejaron el original y adoptaron el modelo griego. Asimismo se habituaron a las normas sociales
y a las formas de gobierno helenísticas. Abro comillas. En este periodo surgieron los fariseos y los saduceos. Estos últimos eran un grupo de judíos que abrazaron la cultura y el pensamiento griego, siendo libertinos en algunas leyes judías, racionalizando la fe, por ejemplo, negaban la resurrección, y ocupándose influyentemente de la política. Los fariseos, que se abrazaron fuertemente a las tradiciones judías y a la ley, luchaban fuertemente contra todo aquello que no cumplía firmemente las tradiciones hebreas. De ahí es que nosotros podemos recordar que los fariseos eran unos enemigos acérrimos de todo lo que el Señor Jesucristo quería establecer como un nuevo pacto. Ellos lo perseguían. ¿Por qué no guarda el día sábado? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué ustedes no siguen la tradición de los ancianos? Etcétera. Porque los fariseos era la línea o la corriente político-religiosa que defendía más, según ellos, la santidad. Se aferraban firmemente a las tradiciones hebreas, a las tradiciones judías, y a partir de eso condenaban a los que no lo hacían. Es en este periodo que se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Fue en este periodo cuando se trajo el Antiguo Testamento y se tradujo al griego. Traducción conocida como la Septuaginta. Había muchos judíos que ya dominaban mucho mejor el griego que el hebreo, por lo que esta traducción tenía mucho sentido para ellos. En el reino de Siria se levantó el rey Antíoco Epífanes IV, que conquistó el reino egipcio y Palestina. Se convirtió en uno de los mayores perseguidores de los judíos. De hecho, en una de las revoluciones judías, Antíoco se vengó profanando el templo de Jerusalén. Sacrificó una cerda en el templo, hizo un caldo con la carne y roció todo el lugar sagrado. Fue este acto el que Jesús menciona en, abro comillas, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, eso está en Mateo 24:15, como la abominación desoladora predicha en Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora miremos el período macabeo. Este va desde el año 165 a.C. Este periodo se da en tiempo de persecución de los judíos, donde estaban obligados a ir en contra de su fe, hasta que cerca de Jerusalén, un sacerdote llamado Matatías se levantó para luchar contra el gobierno. Esto se dio cuando un oficial de Antíoco Epífanes quería hacer un sacrificio pagano en su aldea. Allí Matías se rebeló, matando al oficial y a un judío que llegó a hacer el sacrificio. Posteriormente huyó a las montañas con sus 5 hijos. Miles de judíos se unieron a Matatías, empezando una revuelta contra el imperio griego. Con la muerte de Matatías, sus hijos Judas, conocido como Macabeo, Jonatán y Simón, siguieron con la revuelta, reconquistando Jerusalén, purificando el templo y restableciendo el culto a Dios. Esta fecha se celebra hasta hoy como la fiesta de la dedicación o Anubkat. Después de esto, los siguientes años estuvieron en guerra con los sirios en los alrededores de Judea. En esos 70 años los gobernantes más destacados fueron Juan Hircano y su hijo Alejandro Janeo, de la dinastía Asmonea. El problema surgió con los fariseos, ya que no aceptaban a los asmoneos como gobernantes, porque no eran descendientes de David. Los que se oponían a los fariseos y apoyaban a los reyes asmoneos se les empezó a llamar saduceos. La historia nos indica que había un desorden en Palestina y Siria, lo que llamó la atención a Roma y provocó una guerra civil entre dos descendientes de Juan Hircano, Aristóbulo II e Hircano II, y Pompeyo. Él quería poner orden en la región. En el año 63 a.C., Pompeyo Magno entró en Jerusalén y envió a Roma a Aristóbulo II. Entregó de nuevo el cargo de sumo sacerdote al débil Hircano II. Judea se convirtió en un protectorado romano. Ahora miremos el periodo romano desde el año 63 a.C. Al finalizar el periodo macabeo, llegó un nuevo periodo para Judea, pero esta vez bajo el dominio romano. En este periodo reinó Herodes el Grande desde el año 40
al año 4 a.C., quien tenía la libertad y autoridad para gobernar internamente en sus territorios, pero en política exterior tenía muchas restricciones, estas impuestas por Roma. Herodes era un buen súbdito de Roma, buscaba siempre quedar bien con Roma, pero a la vez con los judíos, cosa que era imposible, por lo que se ganó la enemistad con su pueblo, especialmente con los fariseos. Recordemos que Herodes fue el que persiguió a los niños, los hizo matar, quería congraciarse con Roma siendo un rey judío. Eso tenemos que tenerlo muy claro. De los aspectos a destacar de este periodo son las grandes obras de infraestructura, sobre todo la reedificación del segundo templo de Jerusalén, que se dio probablemente por parte del gobierno para ganarse a los judíos. Además, la religión era usada como fin político y no como forma de buscar a Dios. El helenismo tomó mayor lugar en la sociedad. A nivel nacional parecía volverse a la grandeza del reino de Salomón, pero a nivel espiritual era toda una fachada. Los sumos sacerdotes, que eran nombrados por Herodes y sus sucesores, buscaban la consolidación de un estado a la religión. Para eso era necesaria la protección de Roma, aunque la intención era ser un estado independiente. En esta época surge el partido político de los herodianos, fuertemente enfrentados con los fariseos. Fue en este escenario que nació Jesús. Bueno, aquí llegamos entonces a esta introducción, muy interesante por cierto, usted la puede volver a escuchar. Y para los que están oficialmente inscritos en el Instituto Bíblico, llegamos al primer taller. Aquí entonces usted va a describir, en el primer punto, va a describir el significado de la palabra Nuevo Testamento. En la actividad número 2 de este taller número 1, usted deberá hacer un breve resumen de cómo fue la preparación del Nuevo Testamento. En el punto número 3, responde concisamente las siguientes preguntas. A. El Antiguo Testamento o pacto es principalmente allí usted coloca el resto. B. El Nuevo Testamento o pacto se anticipó en. Esas dos preguntas para el punto 3. El punto 4. Complete las siguientes frases. La palabra griega diatequé significa, allí usted tiene que poner el significado. Es la mejor traducción para testamento. En hebreo, berich, ¿qué significa? Allí también tiene que poner el significado. En ese punto 4, en la parte B, dice, en esta preparación los fueron escogidos por Dios de entre todas las naciones para ser un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Quiénes fueron escogidos por Dios para ser un reino de sacerdotes y una nación santa? Punto C. Cuando Cristo vino, preparó a sus discípulos para predicar el Evangelio. Mateo 28, 19 y 20. Había lo que A.T. Robertson llamó, ¿cómo lo llamó? Listo. En el punto D de la pregunta 4 dice, cuando Cristo nació en Palestina, ¿quién gobernaba el mundo? Palestina estaba bajo la ley ¿de quién? Ahora la pregunta número 5 dice, realice un ensayo de todos los sucesos del Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Cristo. Usted deberá subirlo a la plataforma. En el punto número 6, ¿cómo se llama el periodo entre Malaquías hasta Juan el Bautista? Eso lo hablamos ampliamente. 7. En el periodo que transcurría entre los dos testamentos bíblicos, Israel fue conquistado y dominado por ¿cuántos imperios? Nómbrelos, por favor. 8. ¿Durante qué periodo nació Jesús? 9. Complete las siguientes frases. A. En el periodo del pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Ciro permite a los judíos volver a Jerusalén con los tesoros del templo que había robado Nabucodonosor y reconstruir el templo. B. En periodo griego surgieron estos últimos eran un grupo de judíos que basaban la cultura y el pensamiento griego, liberalizando algunas de las leyes judías. C. Cuando Matatías murió, sus hijos, conocido como Macabeo, ¿cuál de sus hijos fue conocido como Macabeo? ¿Y quién más? Continuaron la revuelta, reconquistando Jerusalén, purificando el templo y restableciendo el culto a Dios. D. En la época romana surge el partido político de
fuertemente enfrentado con los fariseos. Y por último, pregunta número 10. Explique con sus propias palabras el periodo que más le impactó. Me despido por esta primera clase de Evangelios 1, deseando que la paz, la gracia del Señor Jesucristo estén sobre su vida y familia y que a usted le aproveche este estudio tan importante donde podemos conocer muchas y muy importantes cosas sobre la vida del Señor Jesucristo y la preparación que Dios trajo antes de su venida. Soy el pastor Héctor Fabio Cortés. Esta es la asignación de Evangelios 1. Este es el Instituto Bíblico y Ministerial del Centro Misionero Bethesda. Hasta la próxima clase. Que el Señor los bendiga. Que Dios los guarde siempre en Cristo Jesús. Este ha sido un gran tiempo de enseñanza. Extendemos nuestro agradecimiento al pastor Héctor Fabio Cortés por compartir con nosotros su conocimiento y por ser un instrumento de bendición para enseñarnos lo que Dios le ha dado. Estimados estudiantes, recuerden realizar sus preguntas a través de las diferentes redes sociales. Además, queremos aprovechar este momento para animarlos a continuar en este poderoso proceso de aprendizaje. Recuerden que la Biblia dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Por eso, invitamos a todos aquellos que sientan que tienen un llamado pastoral a que nos lo hagan saber a través de nuestra línea de WhatsApp 322-325-4970. Nos pondremos en contacto con usted para brindarle algunas indicaciones y apoyo en su camino hacia el servicio ministerial. Si te perdiste algún detalle o no lograste ver la clase completa, no te preocupes. Puedes acceder a la grabación a través de nuestras redes sociales en @Instituto Bíblico CMB. Además, te ofrecemos la opción de ver la clase en diferido por medio de CMB Televisión y escucharnos por nuestras diferentes cadenas radiales. Radio Auténtica 540 AM en Bogotá los días martes de 2 a 3 de la tarde, en Villavicencio los días domingos de 1 a 2 de la tarde y en Cali y Manizales los días jueves de 12 a 1 AM, hora local Bogotá, Colombia. Si nos sintonizas a través de una de las emisoras de la cadena radial Auténtica en otra ciudad, debes estar atento a la programación de los diferidos y estar pendiente en nuestra página web www.institutobiblicocmb.edu.co/diplomado. Para todos nuestros estudiantes que escogieron la modalidad a distancia, recuerden desarrollar las actividades en las fechas establecidas en su plan del curso que les llegó con su módulo de estudio y enviarlas al WhatsApp al 322-325-4970. Y para aquellos que escogieron modalidad virtual, pueden ingresar a nuestra aula de Instituto Bíblico y consultar su módulo de estudio y allí podrán desarrollar todas las actividades. Recuerda que aún puedes inscribirte al Diplomado de Estudios Bíblicos y Servicio Ministerial. Si deseas más información, comunícate al número que aparece en pantalla o por medio de nuestro correo electrónico. Nos despedimos por ahora, pero los esperamos en nuestra próxima emisión. Te animamos a poner en práctica todo lo aprendido el día de hoy. Bendiciones. Instituto Bíblico y Ministerial Bethesda, formando ministros competentes para un ministerio fructífero.